Bendiciones en Cristo. Bueno, para mis estudiantes del texto griego, ya hemos hecho un análisis de Judas 1:1. Vamos a revisarlo de nuevo aquí, ¿ok? Para ir aprendiendo ciertos conceptos que son muy importantes. Y la idea de estudiar toda esta epístola es para que ustedes vayan anotando los conceptos de las cosas que vamos aprendiendo, ¿de acuerdo? Y estos son talleres adicionales a las clases que vamos viendo y son transversales, es decir, para todos los niveles, nivel básico, intermedio, incluso aquellos que estén en un nivel un poco más avanzado. Comencemos entonces, este es el texto que vamos a revisar. Judas Ιησού Χριστού doulos adelphos de Jacobu. Vamos a dejarlo hasta ahí por el día de hoy. Ok, vamos a leer el texto allí. Déjenme buscar un remarcador aquí, o un marcador más bien. Ok, vamos a colocarlo aquí y vamos a dejar el texto por hoy hasta aquí. Ok, el texto en español dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios, Padre y guardados en Jesucristo. Dijimos que vamos a dejar el texto por hoy hasta aquí. Sin embargo, le vamos a decir la función de la frase que sigue, ¿ok? Para que les quede eso de conocimiento, ¿ok? Así que vamos a arrancar aquí y igualmente aquí vamos a arrancar aquí y vamos a dejarlo hasta allí. Entonces, aquí, como hemos visto hasta aquí, por ahora no hay ningún verbo, ¿ok? Entonces, lo primero que encontramos es un nombre propio aquí y es Judas. Judas, ¿ok? Ese Judas que tenemos aquí es lo que se conoce como, está en caso nominativo por supuesto, pero es un caso nominativo absoluto, absoluto. El caso nominativo absoluto ocurre en los títulos, en ¿cómo se llama? En las introducciones de las epístolas. Normalmente vamos a encontrar esos nominativos absolutos. Entonces aquí tenemos Judas como un nominativo absoluto y no necesariamente tiene que ser un nombre propio. En este caso es un nombre propio, pero se da el caso en que realmente no son nombres propios. ¿Ok? Entonces luego vamos a analizar esta primera frase hasta aquí, porque aquí vemos una comita que me da una señal, me da una pista. Ahí nos tenemos que parar, ¿ok? Permítame borrar esta parte porque taché la sigma que tenemos ahí, la letra. Ok, aquí tenemos una pequeña comita que es muy importante, que es un elemento distintivo, una señal lingüística que me dice a mí que ahí tengo que hacer una pausa. Así que vamos a analizar primero el texto hasta allí. Ya tenemos entonces ese Judas, que es un nombre propio, está en caso nominativo y es un caso nominativo absoluto. ¿Y qué es un caso nominativo absoluto? Bueno, un caso nominativo absoluto no guarda ninguna relación gramatical. Ya lo hemos dicho, gramatical, relación gramatical con el resto de la oración. Por eso aquí tenemos Judas, y no queremos decir que no tenga relación con las demás palabras, pero no gramaticalmente, ¿ok? Entonces Judas es un nominativo, un sustantivo en caso nominativo absoluto, ¿ok? En el sentido de que no guarda ninguna relación gramatical y está introduciendo el inicio de una carta en género epistolar. Ok, luego tenemos Judas. Aquí tenemos unos elementos que son muy importantes verlos. Vean la terminación U. Esos sufijos indican que esos son el caso genitivo, ¿ok? No siempre es así, pero por lo menos nos vamos a ayudar aquí en ese caso. Entonces aquí tenemos Isu Christu, Jesús Cristo, ¿ok? O Jesucristo, se puede unir, ¿ok? Y luego tenemos este sustantivo que también está en nominativo. Atención a esto porque esto es muy importante. Aquí tenemos un sustantivo que también está en caso nominativo, al igual que este está en caso nominativo. Y aquí dice esclavo o siervo. Reina Valera tradujo siervo usando un eufemismo porque la palabra esclavo suena fuerte en nuestro tiempo, pero en verdad la palabra originalmente significa esclavo. Entonces Judas, esclavo, esclavo. Ahora, ¿esclavo de quién? Entonces esto me va a llevar a esto que tenemos aquí, esclavo de Jesús, porque este sufijo U que ustedes ven aquí y lo ven aquí, eh, cuando se traduce debe antecederle o anteponérsele la preposición de.
¿ok? En español, esclavo de Jesús. No puedo leer esclavo Jesús, Cristú, sino esclavo de Jesús. Y eso es lo que me está indicando el sufijo allí. Ok, ahora, antes de, o sea, de Jesús, ¿y quién es ese Jesús? Aquí tenemos una aposición identificativa. De Jesús, Cristo. De Jesús, ¿cuál Jesús? No cualquier Jesús, sino Jesús, el Cristo. De manera que, como este es una aposición y una posición, lo que hace es clarificar, identificar o describir, en este caso identifica a Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Cristo, lo identifica y son intercambiables, ¿ok? Son convertibles. Se puede decir Jesucristo o Cristo Jesús, tienen la misma función sintáctica. Entonces, eso es como dice el señor Wallace en su página 31 de su gramática básica. Y es importante entender que Judas es esclavo de Jesucristo. Y aquí tenemos, y por supuesto la posición tiene que ir en el mismo caso. Por eso tenemos aquí no vamos a decir de Jesús, de Cristo, no, sino de Jesucristo. Lo que está diciendo es que podemos decir de Jesucristo o podemos decir de Cristo Jesús, ¿ok? Por la posición. Pero curiosamente también doulos está en aposición porque está en caso nominativo, como ya hemos dicho. Está en caso nominativo y está en aposición de Judas. Judas se está identificando a sí mismo como esclavo. Entonces eso es muy importante entender que Judas es esclavo y que el esclavo aquí en este texto es Judas mismo. Entonces aquí tenemos una aposición, tenemos en esta primera frase tenemos dos aposiciones. El absoluto genitivo, pero en el absoluto nominativo, Judas con doulos, que significa esclavo. Judas esclavo, se puede traducir Judas es esclavo. Ok, Judas es esclavo. Pero no necesitamos o sea, esa es la idea, pero no lo tenemos que traducir así. Judas, esclavo ¿de quién? De Jesús. ¿Cuál Jesús? El Cristo, porque pudiera haber muchos otros Jesús, y eso es lo que hace prácticamente la posición. En este caso es identificativa en ambos casos. Judas se identifica como esclavo y Jesús es identificado por el mismo Judas como el Cristo. Jesús, Cristo. ¿Ok? Entonces, esta es la primera cosa que tenemos que ver. En este caso, Judas se identifica como esclavo y Jesús es identificado como Cristo. ¿Y qué función está cumpliendo? Es muy importante saber que los genitivos pueden cumplir, el genitivo tiene esa idea de posesión y cumplen muchas funciones. En este caso, este genitivo, Jesucristo, toda esta frase estaría funcionando como un complemento de nombre. ¿Cuál es el nombre? Bueno, por nombre queremos decir sustantivo. Es decir, que está funcionando como un complemento de este sustantivo doulos. De manera que aquí estamos diciendo esclavo de Jesucristo. ¿Y qué tipo de genitivo es? Bueno, es un genitivo, en este caso, de posesión, un adjetivo posesivo. Es decir, Judas, esclavo de Jesucristo, es decir, que le pertenece a Cristo. ¿Ok? Es un genitivo, pudiera ser un genitivo posesivo, indicando que es de propiedad privada de Cristo, que Judas, como esclavo, le pertenece a Cristo. Como también podemos verlo como un genitivo objetivo, Judas, esclavo de Jesucristo, es decir, que Jesucristo constituye el objeto por el cual él es esclavo. Pudiera incluso traducirse Judas, esclavo en Jesucristo, ¿ok? Apuntando hacia el objeto que es Jesucristo. Entonces se puede ver de esa manera el genitivo y ustedes tienen que ir a la gramática para ver los tipos de genitivos que hay, ¿ok? Cómo se clasifican. Ya tenemos esa primera frase analizada. Vamos a arrancar entonces con la segunda frase. Vamos a borrar esta primera parte y vamos a arrancar aquí Adelphos y dijimos que lo vamos a analizar hasta aquí. Jacobu, ¿ok? Les dije que la coma introduce una nueva frase u oración. En este caso es una frase porque no vemos verbo tampoco allí. Adelphos y Jacobu, ¿ok? Adelphos significa hermano. Hay un elemento, perdón, hay un elemento importante que tenemos que considerar aquí y es que después de la coma hace una función de conector, de coordinar, coordina como un elemento copulativo. La coma hace muchas funciones, ¿ok? Una de esas funciones que hace la coma es esa justamente.
o no digamos muchas funciones, pero hace esa función de coordinar, de conjunción, cuando no vemos tan obviamente un conector. Pero me está señalando que ahí comienza una nueva frase y tenemos que buscar el conector en ese caso, ¿ok? Si fuese la conjunción que, permítanme buscar aquí un lápiz, si fuera la conjunción que, pudiera estar aquí, pero esa coma está reemplazando esa conjunción que aquí, ¿ven? Entonces eso es algo que ustedes tienen que tomar en cuenta, que la coma reemplaza eventualmente el que es equivalente a decir y en español, ¿ok? Ahora, noten que aquí tenemos una conjunción y por lo general esta conjunción funciona en la mayoría de los casos como una conjunción adversativa. Permítanme cambiar el color aquí. Por lo general funciona como una conjunción adversativa. ¿Qué quiere decir eso? Que es para indicar contraste. Sin embargo, aquí no está funcionando como adversativa, sino como copulativa. Ok, esto es muy importante. Esta conjunción, aunque generalmente su uso es adversativo, por lo general es adversativo, también se utiliza con un sentido copulativo equivalente al que tenemos aquí que les acabo de mostrar, equivalente a este que en griego, que es la conjunción de adición, ¿ok? La conjunción copulativa, ¿ok? Ahí lo tiene, equivalente a este y en español. Y aquí se está usando en ese sentido. Los académicos insisten en que a veces esa conjunción aparece así, de, y la regla nos dice que se coloca después del sustantivo principal. Por ejemplo, en este caso tenemos que leer primero esto cuando leemos, luego regresarnos para acá. Déjenme cambiar el color para no confundirlos con toda esta cosa. Luego regresarnos para acá, leer esto que tenemos aquí y después que leamos esto, seguir aquí hasta lo que sigue. Entonces, es importante considerar este elemento. Esta conjunción está funcionando como la conjunción y o que en griego, ¿ok? Ok, ahí lo tenemos, ok. Entonces, ¿por qué se utiliza de y no que en este caso? Bueno, los académicos insisten que esto puede ocurrir, aunque no estamos marcando un contraste aquí. Sin embargo, estamos tratando de decir que hay una estructura muy similar con la estructura anterior, pero que el autor o quien sea que está escribiendo no quiere que confundamos la relación que hay en el primer caso con el segundo caso. Entonces se está tratando de decir que aunque hay una, y vean la estructura, aquí tenemos un sustantivo y luego le sigue un genitivo, igualmente aquí tenemos un sustantivo, en caso nominativo también, y aquí está un genitivo, vean el elemento distintivo que es el sufijo u, como dijimos aquí de Isu y de Cristu. Entonces la estructura es muy parecida, pero debe haber un mínimo contraste. Y eso es lo que dicen los académicos. En esos casos se suele utilizar estos elementos, esta conjunción, para marcar por lo menos una mínima diferencia en cuanto a la relación que hay en lo que se está planteando en la primera frase con lo que se va a plantear en la segunda frase. Y eso es muy importante. Vamos a tratar de ver en qué entonces se diferencia. No solamente en el significado, aquí tenemos adelphos, que significa hermano, y luego tenemos un genitivo que ya dijimos que debe entenderse aquí como un genitivo, que sabemos que es un genitivo porque tiene el sufijo u, y eso es lo que quería resaltar. Ok, entonces dice hermano de Jesús, pero ¿cómo debo leer? ¿Qué debo leer primero? Debo leer la conjunción con ese sentido copulativo. Y, ¿ve? Me está agregando una nueva información. Hermano, leo hacia atrás y luego hacia adelante. Hermano de Jesucristo, de Jacobo. Hermano de Jacobo, que es el mismo Santiago, ¿ok? El mismo Santiago, ¿ok? Entonces, eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Y hermano de Jacobo. Entonces tenemos aquí, ¿qué tenemos aquí? Lo que tenemos es un genitivo. Esto que tienen ustedes aquí, un genitivo, pero es idénticamente un genitivo igual a esto. Aunque verdaderamente cumple la función de complemento de nombre con relación a adelphos, hermano de Jacobo o de Santiago, hermano de Jacobo, y Jacobu, en este caso Jacobu, está funcionando como complemento de nombre. Al igual que aquí Isu, Cristo, funcionaba como complemento de nombre de Dulos, en este caso,
adelphos es el sustantivo, en este caso núcleo, y Iakovu, un sustantivo en caso genitivo, está funcionando también como complemento de nombre, pero complemento de nombre de adelphos, ¿ok? De esto, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de genitivo es? Aquí estamos viendo que es un genitivo de relación, hermano de Jacobo o de Santiago. Entonces, noten que ahora sí vamos a comenzar a ver que sí este de es relevante porque me está diciendo que la relación que existe entre Judas y Jesucristo como esclavo, él como esclavo, es muy distinta a la relación que existe entre eh, él con relación a Jacobo, ¿ok? Y este de me marca esa diferencia, ese elemento distintivo, aunque la idea sea copulativa. Entonces lo que me está diciendo es Judas es con relación a Jesucristo, yo soy su esclavo. Y con relación a Jacobo, yo soy su hermano. Entonces es un genitivo de relación, de parentesco. Y esa es prácticamente la diferencia. ¿Ok? Bueno, ya tenemos ese análisis. Vean todo lo que podemos explorar al respecto. Nos queda esta frase. Esta frase es lo que se conoce como un dativo receptor, un dativo de recipiente, algunos le llaman así, o un dativo de destinatario, y aquí, o de destino, porque aquí dice ahí está, lo vamos a ver en el otro análisis, a los ¿en quién? En Dios, no nos dice quién, entonces tenemos que agregar aquí elípticamente, ahí elípticamente, un sustantivo que pudiera ser el pueblo o amados, escogidos, pudiera ser los escogidos, aunque aquí hay un adjetivo que nos pudiera dar una pista que significa llamados, que es este clitis, ¿ok? Entonces pudiera ser a los llamados o a los escogidos. Bueno, incluso creo que Reina Valera dice los llamados, sustantiva. Esto que está aquí se lo trae para acá y dice a los llamados en Dios Padre, ¿ok? Igapimenis, aquí Reina Valera traduce santificados, pero en verdad ahí tiene la idea, es más de amados en Dios Padre, aquí está Theo Patri, y luego tenemos guardados en Jesucristo, y su Cristo, y tenemos esto, sería tetirimenis, ¿ok? Tetirimenis, o sea, guardados. Entonces aquí tenemos todo esto hasta aquí, vamos a borrar aquí todo esto, que lo vamos a analizar más adelante. Todo esto desde aquí hasta aquí sería un dativo de recepción o de destinatario o de recipiente, como le llamamos, extendido porque es bastante largo, y dentro del mismo, después de la conjunción que, tenemos otro dativo, que es este que está aquí, que en este caso sería un dativo de agencia, porque está hablándonos de que Cristo es el que nos guarda utilizando este participio que tenemos aquí. Pero esto lo vamos a analizar en nuestra próxima entrega. Bendiciones, mis hermanos. La idea es que ustedes tomen nota de lo que hemos hablado, que les sirva esto para que ustedes puedan ir conociendo algunos conceptos gramaticales. Hasta ahora hemos estudiado lo que es un sustantivo en caso nominativo absoluto, que ocurre normalmente en géneros epistolares, en las introducciones, cuando se va a escribir una carta en los géneros epistolares. Hemos hablado de la aposición, en este caso Judas con Dulos. Hemos visto también que aquí hay una posición de dos sustantivos en caso genitivo. Hemos visto la función de este genitivo con relación al sustantivo, en este caso complemento de nombre, y hemos visto la clasificación de genitivos, en este caso un genitivo como dijimos aquí, es un genitivo, puede ser objetivo o puede ser un adjetivo posesivo, un genitivo posesivo. Hemos visto la relación que hay entre de y que como conjunción copulativa, y la coma, que me indica que hace esa función copulativa también, y que tiene alguna función de contraste en relación a lo que se expresa aquí en la primera frase
con lo que se va a decir después. Se marca una especie de contraste, a pesar de que la idea siga siendo copulativa, la información es nueva y es distinta a lo anterior, a pesar de que la estructura es muy parecida. Hemos dicho adelphos es el sustantivo importante en esta segunda frase, modificado con un complemento de nombre que es Jacobo, y que el genitivo en este caso es de relación porque está hablando de que es hermano de Jacobo. Y así ustedes pueden ver, y hemos también dicho que toda esta frase desde tis hasta critis, hasta aquí, desde tis hasta critis, es un dativo de recipiente, dentro de la cual también hay otro dativo, que es este que está aquí, que es un dativo de agencia, como lo vamos a detallar en el próximo análisis. Y así ustedes pueden ir buscando entonces qué es un nominativo absoluto, un genitivo, la función de los genitivos, la clasificación de los genitivos y los dativos, y ustedes pueden ir familiarizándose con esos conceptos, las conjunciones o los conectores y todo lo demás. Bueno, espero que les haya sido de mucho provecho esta pequeña disertación desde el texto griego, y seguiremos con la carta de Judas. Ya hemos hecho esta disertación en forma privada para ustedes en nuestra pizarra digital, y hoy la hemos traído aquí para ustedes. Si quieren estudiar conmigo, solamente escríbanme al +1, ¿ok? 704 713, espero que pueda caber aquí, 713 8799, ¿ok? 713, perdón. Bueno, vamos a poner aquí el 3713 8799. Nuestros cursos se dictan totalmente gratis, 8799, por WhatsApp. Y el día de ayer entraron muchas personas y queremos que muchos de ustedes sigan preparándose en este estudio tan